Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Federico Figueredo, presidente actual de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Coloproctología. Agradecido con todos por su presencia el día de hoy. Eh, en nombre de la Junta Directiva de nuestra sociedad, agradecer al doctor Lombana, a la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto Coloniano, a nuestros apreciados y queridos comentaristas, por supuesto a nuestra querida moderadora el día de hoy, de lujo, amiga y compañera doctora Ingrid Melo Amaral, que me permito presentar brevemente. Nuestra doctora Ingrid Melo es coloproctólogo venezolana, fundadora del posgrado de coloproctología del Hospital Domingo Luciani de Caracas, Venezuela, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y actualmente es coloproctólogo certificado ejerciendo en la Asunción, Paraguay. Sin más preámbulos, muchísimas gracias también, doctor Lombana. Nuevamente le reitero en nombre de nuestra sociedad su deferencia para con nosotros. Y bueno, cerrando nuestras actividades del mes de concientización sobre la prevención del cáncer colorectal, ¿qué mejor que usted y este maravilloso panel para deleitarnos hoy con este webinar? Muchas gracias. Sin más, doctora Ingrid, gracias por su tiempo también hacia nuestra sociedad, aún estando lejos de nuestra tierra, pero siempre en pro de ella. Muchas gracias. Bueno, gracias, Federico. Imposible pues apartarse uno de su tierra, aunque estemos a distancia de ella. El día de hoy pues tengo el agrado de moderar esta sesión sobre cáncer de recto, cambios y tendencias en el manejo, que nos va a hablar, de la cual nos va a hablar el doctor Luis Jorge Lombana, un querido amigo, excelente conferencista. Ya van a ver que se van a deleitar hoy, me atrevo a decirlo tranquilamente antes. Él es cirujano coloproctólogo, jefe de la unidad de colon y recto del Hospital Universitario San Ignacio, es profesor de cirugía de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Él va a estar entonces, como les dije, de conferencista el día de hoy. Igualmente, pues tenemos destacados panelistas, casi todos de casa. No está en este momento, no se ha conectado todavía, pero lo voy a presentar porque se va a conectar en algún momento el doctor Jesús Valenzuela, que es nuestro invitado no venezolano, es cirujano adscrito al servicio de colon, recto y ano del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, es coordinador de la enseñanza del posgrado en ese hospital y es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de recto, colon y ano. También como panelista vamos a tener al doctor Rubén Briceño, especialista en colon, recto y ano de la Unidad de Coloproctología de la UCRA, del Hospital Central de Valencia. Esa es la primera unidad formadora de coloproctólogos de Venezuela, dirigida en sus inicios por su padre, el doctor Briceño, miembro fundador de nuestra sociedad. Y el otro panelista es el doctor Leonardo Bustamante López, cirujano colorectal venezolano, pero con posgrado y doctorado en la Universidad de Sao Paulo, actualmente haciendo el postdoctorado en Advent Health en Orlando. Bienvenidos a todos, agradecida por tenerlos aquí compartiendo para todos, para todo el público que tenemos de Latinoamérica y en especial a los de nuestra casa. Bueno, Luis Jorge, te voy a dar la palabra. Puedes compartir pantalla cuando quieras y bueno, al Perfecto. Final Conversamos un rato. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y sobre todo por estar aquí a esta hora. Ya me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí.
Bueno, hablar de cambios y tendencias en el cambio del manejo rectal es tremendo porque son cambios y tendencias a las cuales nos hemos tenido que adaptar todos nosotros en el ejercicio de la cirugía colorectal en estos años. Pareciera que fueran recientes, se vienen gestando hace 15, 20 años, pero en los últimos 5 años el ejercicio cambió completamente. Entonces, pretender hacer una charla de esta parte no está corriendo, ¿cierto? Un segundo. Ya, pretender hacer una charla de esto es casi que imposible, por eso esto va a tener una metodología. Voy a tratar de dejarles 25 mensajes. Las columnas de azul serán parte del mensaje. Quisiera que se llevaran en cada uno de los aspectos que creo cambiaron en estos años en el ejercicio para todos nosotros, independientemente del país donde estamos. Yo tengo unos objetivos con esta presentación y es que obviamente unifiquemos criterios, hablemos el mismo idioma, entiendan por qué miramos diferente hoy el cáncer de recto en el 2023, que nos acostumbremos a mirar más allá del NCCN y sobre todo que cuando estén en una junta oncológica aprendan a ver el cáncer con criterios oncológicos. Y criterios oncológicos se llama sobrevida global, supervivencia global, recaída, nuevas palabras que salen, recrecimiento, recurrencia local. Si uno mira los escenarios del coloproctólogo, probablemente son todos. A veces somos los que hacemos la endoscopia del diagnóstico, muchas veces somos los que hacemos el médico tratante o el médico familiar de sus pacientes. Solicitamos muchas veces los estudios de extensión, que es parte de nuestra obligación, hacer una perfecta solicitud de estudios completos. Tenemos la obligación hoy, al día de hoy, de establecer un verdadero TNM guiado sobre todo por imágenes, y es el cirujano colorectal quien decide para dónde va ese paciente, para dónde va a operarse o entrar en los nuevos protocolos, un par de años de no adyuvancia que revolucionaron manejar el cáncer de recto. También somos responsables del seguimiento, del restadiaje, de la reevaluación y tomar nuevas decisiones de preservación de órgano wash and wait, que hoy en día es el pan de cada día. En este escenario les puse todo lo que ha cambiado, de los cuales podría yo hacer una charla de cada estas cosas. Uno, la nomenclatura. Dos, el diagnóstico anatómico tiene que ser hoy perfecto, no puede ser tan bizarro, no pueden haber dudas, porque sobre el diagnóstico anatómico se toman las decisiones. El estadiaje preoperatorio, que es el estándar que ustedes ya conocen, le asocio algo más. No solo las imágenes de resonancia, que son el pilar, sino ya empezar desde el día 1, empezar en el diagnóstico molecular, que esto implica la medición de la inmunohistoquímica. Todos quedamos felices con el trabajo de MD Anderson, donde con inmunoterapia hubo respuesta completa solo con quimio. Bueno, pues eso se logra pidiendo inestabilidad desde el principio y podemos ahorrarle tiempo a los pacientes. Las guías, hay que mirar las guías de acá, de allá, NCCN, ESMO, las que hayan. El tiempo de operar cambió. Tuvimos una receta clásica de quimio radio, cirugía, quimio. Ahora el tiempo de operar lo hizo variar la terapia neoadyuvante total. Y tenemos que concientizar a nuestros centros que la resonancia magnética nuclear, al ser el pilar de la toma de decisiones, se debe mejorar en su realización. La decisión de no adyuvancia o dar de pronto quimio-radioterapia convencional es una decisión propia de los grupos, y estos grupos nos han llevado a nuevos términos: quimios de inducción, quimios de consolidación. Se nos metió la radioterapia de curso corto, volvió después de 15 o 20 años, y el curso largo que ya estaba, también se está yendo otra vez la radioterapia del curso corto. Definitivamente la cirugía ya se popularizó y se estandarizó y se afianzó el concepto de la excisión total del mesorrecto, independientemente de su técnica abierta, laparoscópica o robótica. Ese TME a veces genera, acá tenemos un panelista experto en tener que hacer TACME, yo hago mucho TATA. Un punto adicional de cambio: la pieza quirúrgica es responsabilidad del cirujano en su tratamiento, en su evaluación, en su fotodocumentación. Y al final probablemente hablaremos algo de la preservación de órgano y las nuevas palabras. Nuevas palabras es que ahora hablamos de respuesta clínica completa, respuesta endoscópica completa, respuesta patológica completa y recrecimiento. Y las plataformas nos permiten hacer cirugías transanales con plataformas TAMIS o TEO. Yo manejo más el TEO. Pero esto es una parte clave. Los americanos son buenos en esto, y es manejar todo en siglas, y las siglas tienen que estar muy claras que son. El margen radial circunferencial es la principal sigla a aprenderse a todos los residentes y fellows que están en esta conferencia, porque hoy en día es el estatus de la toma de las decisiones en cáncer de recto. Nuestra obligación de un TNM clínico está reforzada por un TNM por imágenes, MR, o sea, resonancia magnética nuclear, y hay nuevos factores que entraron a jugar acá en las tomas de decisiones: la invasión vascular extramural o venosa, el ENVI, la fascia mesorrectal, y todo este tipo de siglas que vamos a manejar. Empecemos por acá: diagnóstico correcto. Y yo les pongo acá: usemos todas las herramientas,
porque en esto a veces uno no necesariamente todos los que estamos acá somos de colonoscopia, puede que algunos no la hagan y estamos supeditados a lo que un colonoscopista o gastro nos diga o estamos supeditados a lo que las imágenes digan. Clásicamente dividimos en tercio inferior, medio y superior, 5, 10 o 15 centímetros, pero ya a nosotros el tercio inferior le apareció su propia clasificación, que es la clasificación de Roulier. Y de Roulier es importante porque ya casi que el tercio inferior es una sola zona, clasificada como 1, 2, 3, 4, supranal, yuxtanal, intranal, compromiso del externo, pero desde el día 1, y esto es fácil porque con el tacto ya estamos ahí, nosotros sabemos a qué tipo de tumor rectal bajo nos estamos enfrentando. Hay una tendencia en muchos lados a hablar de tumores intraperitoneales y extraperitoneales, pero también hay tumores en el tercio medio. Lo más importante hoy es que cualquier tumor que tenga compromiso, algo de compromiso extraperitoneal, probablemente hay que pensar siempre en llegar hasta el piso pélvico. Y usemos las herramientas, y las herramientas es el dedo, obviamente, pensar en una clasificación de Roulier desde el día 1, pero esto es algo que les quiero mostrar. Exijámosles a nuestros gastros o nosotros mismos a describir tumores en relación a las valvas del recto, porque si usted suma las cosas, la distancia en centímetros, la descripción semiológica en colonoscopia donde le dicen, oiga, tengo un tumor que realmente está a nivel entre la segunda y la tercera valva, y la distancia es entre 5 y 10, y en la resonancia se confirma, no hay duda que estamos en un tumor de tercio medio. Entonces hay que aprender a hablar en todos los términos. Centímetros, relación de las valvas, distancia por resonancia. Y distancia por resonancia, este es un concepto que quise traer, me parece académico, y es hablar lo que llaman el take-off sigmoideo. ¿Qué es recto y qué no es recto? Recto no es promontorio, recto es S3. El S3 es el punto del recto superior y este signo que después les mostraré de la gaviota probablemente es el punto de la reflexión peritoneal. Cualquier lesión que esté pegada al axis en la lateral o en la P será rectal. Cualquier lesión que se aleje o despegue del axis hacia adelante se llamará sigmoide. Este es un muy buen truco cuando uno a veces un gastro le dice tengo un tumor a 15 centímetros y no sé si realmente está a 15 o está a 10, pues búsquenlo en sus imágenes. Y si está despegado de la columna, pues están hablando de un sigmoide. Los tumores de la unión rectosigmoidea son un capítulo aparte que tiene tratamiento probablemente casi que de inmediato, pero hay que definir definitivamente si estoy ante un tumor intraperitoneal, extraperitoneal o de pronto uno con compromiso intra y extraperitoneal. Esta zona de burbujas es la típica imagen que en resonancia vemos para el recto superior. Y no se les olviden que un marcador muy serio de distancia es la unión que el radiólogo amigo nos da, pero la distancia de ellos usualmente arranca en el anillo anorrectal. Ténganlo en cuenta porque eso va a variar su distancia. Y el signo de la gaviota es muy importante porque las resonancias, uno de sus factores que hay que evaluar es mirar el compromiso de la reflexión peritoneal. Y este signo nos ayuda a saber dónde está básicamente el tercio medio y tercio superior. Sumen todos esos y denme un diagnóstico anatómico perfecto. Y estamos en la era de los nodos laterales porque hay nuevas cirugías de la disección pélvica lateral. Pues hay que aprender que hay nodos laterales que corresponden a a metástasis, y hay nodos laterales que corresponden a enfermedad locorregional. Los tumores del tercio inferior que tengan nodos laterales en el obturador y en el ilíaco van a ser enfermedad locorregional. Pero si los nodos laterales van a estar presentes en ilíacos internos o comunes, se van a comportar como una enfermedad metastásica. Y eso hay que saberlo desde el día 1. Entonces, otro truco, busquen la forma de su tumor en la colono, en la resonancia. Por eso muchos clasifican los tumores en polipoides, anulares o seminanulares. Por alguna razón biológica, casi todos se comportan como una C, con una base de implantación hacia algunos de los lados, pero esto es un buen truco de saber dónde está el tumor en resonancia, porque comparten la forma tumoral al momento de buscarlo. Entonces ya tengo listo el diagnóstico anatómico y arranca mi trabajo del cáncer de recto, que obviamente ya sabemos que el estadiaje está de tórax, abdomen y pelvis con contraste. La biopsia obviamente, ya empecé a hablar de diagnóstico molecular desde el día 1 y la resonancia magnética de recto que se volvió el pilar fundamental de esto. Pero la resonancia magnética de recto en nuestros países y en mi medio tiende a ser una plantilla que no dice mucho, pues hay que exigir todas estas cosas. Me tiene que decir la altura y localización. Me tienen que hablar en términos de margen radial circunferencial y fascia mesorrectal. Me tiene que hablar en términos de invasión venosa extramural, no solo la N, que es lo que siempre nos habían hablado, y el T3 se tiene que subclasificar.
Me tienen que hablar de surco interesfintérico y me tienen que hablar el compromiso o no de la reflexión peritoneal, por no decir de los nodos laterales. Eso significa que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 cosas que tienen que decir. Y si no lo dicen, hay que exigir que nos lo digan. ¿Qué pasa con las guías? Otro cambio tremendo. Todos somos seguidores de NSCN hace muchos años y estas guías fueron muy estables y hemos manejado a los pacientes basados en que el T3 y el N positivo era la indicación clásica de neoadyuvancia. Y esto no cambió, le tomó mucho tiempo empezar a cambiar y solo hasta el 2020 reconocen o ponen a la resonancia magnética nuclear como el pilar del estadiaje preoperatorio, sin embargo no subestratifica el T3, pero a partir de estas guías y las del 2022 sí ponen que parte del árbol de decisiones está dado por el margen radial circunferencial. Pasamos de hacer un estatus para tomar decisiones que eran nodos, ganglios y T3, a que de pronto el factor más importante es margen radial en el tercio inferior y fascia mesorrectal. Sin embargo, si miramos hacia otras fronteras y vemos el ESMO, cuyas guías oficiales son 2017, pero tienen la actualización online, hace rato, 2017, se está subclasificando el T3 a ABCD. Inclusive ellos tienen cosas muy interesantes. Si ustedes miran, clasifican en temprano y avanzado los tumores. Y aunque en el 2017 esto no era un TNT, desde hace rato vienen hablando de protocolos de quimio-radio más quimioterapias de consolidación. Y para ellos el watch and wait existe hace más de 6 años. Entonces es hora de mirar otras cosas. Y si yo voy a mirar otras cosas, cambian las indicaciones. Siempre operamos de entrada a los pacientes T1 y T2, eso fue lo clásico, y habrá unos criterios muy especiales para que los T1 sean candidatos a plataformas tipo TAMIS o TEO. Prefiero llamarlo para esta charla TEM, Transanal Endoscopy Microsurgery, porque el TAMIS es una plataforma y el TEO es la otra. Pero eventualmente un T1 también requiere una decisión total del mesorrecto y el T2 también. Y hoy en día se empezó como a depurar que la indicación para los pacientes para poder operar incluye otras cosas que antes ni mirábamos. Un T3A, amor, un T3A, un T3B favorable es que sea pared posterior y no pared anterior a esa próstata y vagina, pero que siempre cumpla con los criterios de CRM negativo, ENVI negativo, surco interefintérico negativo y fascia mesorrectal negativo. Son pacientes que eventualmente, bien seleccionados, usted los puede operar. ¿Por dónde? La plataforma que maneje, domine y tenga sus mejores resultados. Entonces la decisión de neoadyuvancia, ¿a quién quedó clásicamente? Clásicamente pasamos de T3N positivos a T3C, T3D, T4D. Este concepto de T3CD, A, B, C, D, nuestros radiólogos toca enseñarlos, toca entrenarlos porque no es la costumbre para ellos. Entonces probablemente perdió el espacio la quimiorradioterapia convencional, cirugía adyuvancia, que era el típico sándwich que siempre hicimos, y empezó a tomar fuerza el TNT. El TNT arranca para tumores malos, localmente avanzados, inicialmente T4, pudimos hacer rescate con quimioterapias largas de consolidación y por eso empiezan a decir, oiga, ¿por qué no empezamos a bajar esto? Y resulta que el T2N0M0 desde Brasil 2007 ya había sido una quimiorradioterapia con consolidación con fluораcilos, es decir, el esquema clásico de watch and wait era también esta parte. Entonces empiezan a cambiar y ya estamos hablando de neoadyuvancia desde T1, T2, T3, ABC, T4. La era del TNT sí nos hizo cambiar. Primero, porque mejoramos nuestra estadificación. 2, aprendimos nuevos nombres. La quimioterapia de sensibilización era la de siempre, pero vimos antes del estudio OPRA que se dio mucha quimioterapia de inducción y después del estudio OPRA se da mucha quimiorradioterapia larga y consolidación. Entonces tenemos que estar familiares con estos términos. La quimioterapia adyuvante pasó a ser antes de. Esto tiene una ventaja. Los pacientes después de la terapia adyuvante total, si tienen respuesta patológica completa, entran en lo que se empezó a llamar el esquema de preservación de órgano, y si por alguna razón queda una lesión residual, empezaron a hacer las cirugías de rescate transanales, el TEM. Y la radioterapia, que siempre existió el curso corto, no es tan nuevo, siempre la dimos larga, nosotros nunca la dimos extendida ni dosis escalada, hasta que empezamos a revisar los estudios de Brasil, donde la dosis subió a 1.500-1.400 y el bus tumoral era de 900. Empezamos a cambiar hasta parar eso. Pero para hacer estas cosas, pues toca mirarlos a ellos, toca mirar Brasil, toca mirar Europa, toca mirar Japón, ¿qué están haciendo? Nuestro esquema clásico de quimiorradiocirugía quimio, donde obviamente hubo un beneficio demostrado por el estudio Sauer alemán clásico del 2004, en el cual
ya los pacientes no se operaban y daban radioterapia después, sino que se la daba radioterapia antes, nos dominó básicamente unos 15 años y tiene un beneficio. La recurrencia locorregional, la recurrencia local, pasó de un 12% a un 4% y por eso así hemos trabajado hasta hace 5 años. Esto se lo muestro porque aunque ya todos hablamos de ellos, a mí me sorprende que esto tiene muchos años. El estudio Mercury, que es el estudio originario de empezar a hablar de T3 ABCD, empieza en el 2007. Y en el 2007 ponen su primera plantilla, la misma plantilla que hoy en día usamos en radiología. Y la medición de la corte de ellos o del grupo de ellos, el análisis interino, empezó a subclasificar el T3. Ellos son los que en su descripción delimitan el T3A en 1 milímetro de 2 a 5B, mayor de 5C y mayor de 15D. De aquí sale la subclasificación del T3 y por eso entiende uno que es Europa ESMO quienes tomaron esta subclasificación, porque fueron ellos mismos la que le hicieron. Y cuando empiezan ellos a hablar, dijeron, oiga, de todos estos pacientes, no todos los 3 tienen que ir necesariamente a neoadyuvancia, porque el de factor pronóstico es el que tiene más de 5 milímetros, es decir, el T3C. Entonces, hay un cambio que para mí me parece fundamental. Hace 10 años ni siquiera nosotros lo manejamos así, ni los americanos lo manejaron así. El cáncer de recto, la decisión empezó a cambiar y dejó de ser dependiente del N positivo y empezó a ser dependiente del margen radial circunferencial basados en esos estudios. Y un concepto que es durísimo de aceptar durante muchos, o fue durísimo de aceptar durante muchísimos años. Si la fase mesorrectal y el margen radial circunferencial son libres, usted podría operar así tenga enfermedad ganglionar. Lo importante es que esta enfermedad ganglionar no esté en riesgo del margen radial, concepto que tomó 10 años aceptar para nosotros. Y el concepto de margen radial circunferencial, que ahora nos domina, tiene 12 años. El estudio de Taylor fue el que determinó que ese milímetro, más de 1 milímetro, es lo que mejora los valores de supervivencia global y que definitivamente cuando se está a menos de 1 milímetro es que se cae la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. De ahí nace el concepto de Taylor de que el CRM es una distancia menor a 1 milímetro. Y los ganglios laterales, que ya les hablé, que están en una fuerza tremenda en este momento, hay que enseñarle al radiólogo que nos los tienen que leer, tenemos que definir clínicamente si corresponde a enfermedad local o enfermedad metastásica, pero efectivamente identificarlos es otra indicación de neoadyuvancia y que persistan después de la neoadyuvancia serán la nueva indicación de lo que los cursos que ahora están mostrando de la linfadenectomía pélvica lateral. Miranda Kloster nos enseñó que hay que medir el eje corto de estos ganglios porque estos nodos tienden a ser alargados, pero si su eje corto es mayor a 7.5, eso es positivo. Muchos cambios. Y empezamos a mirar que siguiendo esto, Mercury saca otra publicación y efectivamente tener margen radial positivo es lo que hace que caiga la supervivencia global y se dispare la recurrencia local. Por tanto, se afianció el concepto Mercury. Pero también sabemos hoy que tener SRM positivo es por 3 factores. O por el tumor, o por el ENVI, o por el ganglio. Mas no necesariamente son igual de malos. Y este es el estudio de Patel, que es del 2019, que lo traigo a colación, porque nos muestra que no importa si es N positivo o N negativo, si el CRM es negativo, usted va a tener supervivencias globales similares. El que sí daña todo es que sea por tumor. Entonces nuestra misión como estadiaje al principio es estar seguro que el CRM es negativo y si no lo es, requiere intervención que se llama la terapia neoadyuvante total seguramente. Había que validar Mercury, entonces Mercury es validado por el OCUM, que es un estudio alemán que también básicamente muestra resultados iguales y en Norteamérica, en fase 2, pero que es el Quicksilver, básicamente empieza a usar la subclasificación del T3 en ABCD y encuentra lo mismo. Los T3AB en pared posterior pueden ser de buen pronóstico y se podrían eventualmente operar de una vez. Si ustedes miran las publicaciones de los últimos 3 años en radiología, todos tienen el esquema del 2007 del estudio Mercury. Segundo, los nombres de las cirugías, aunque lo seguimos llamando abdominoperineal, anterior, extralevadora, resección colonal, son simplemente 2. O es una decisión total del mesorrecto o es una decisión parcial del mesorrecto. Con unas características, ¿a quién se le aplica parciales? Pues a los tumores que están intraperitoneales, cuyo margen de sección sí o sí en concavidad son 5 centímetros. Pero cualquier tumor extraperitoneal o cualquier tumor que tenga porción extraperitoneal, la cirugía debe ir
a una escisión total de mesorrecto, TME. Y el TEN, trasanal endoscópico, podría ser la cirugía de los T1 seleccionados o de los rescate con disminución del estadiaje. Los principios oncológicos de los 12 ganglios quedaron atrás, sí, hay que tenerlos, es básico, pero es muy importante que el patólogo aprenda a buscarlos. Pero los principios oncológicos actuales son otra cosa. No es quitar bloques con la mano, sino es hacer la cirugía de Hill, el plano sagrado, el cual ya todos lo hacemos en forma estándar. Si usted usa una plataforma X abierta, laparoscópica, combinada, TACME, TATA, no interesa, es un TME con márgenes de sección libre lo que usted necesita lograr. La técnica que usted domine y que su métrica vale. Si usted tiene unos índices bajos de fístula con la técnica que usa, háganla. Las cirugías son equivalentes y ustedes ya lo saben por todos los estudios que han reportado. Paremos un poquito. Entonces, el diagnóstico ya no puede ser cáncer de recto a estudios en vía coloproctología. No, ahora el diagnóstico se hace en términos de resonancia y yo voy a decir qué de esto tengo. CMR, fascias, surcos, ganglios T. Y tengo que ser enfático en esto. Esto es para mostrar simplemente algo. Vamos a ver si lo puedo mostrar, si me deja adelantar un poquito. Bueno, pronto no me ocurre bien. Nosotros tratamos de hacer... Vamos a dejar correr. Hacemos una cosa que llama la técnica vena-arteria. Los que hemos estado en Brasil, el antes lo sabe, probablemente no hacemos lo que americanos hacen, que es la técnica arteria-vena. Nosotros siempre empezamos por vena y arteria, buscando la vena por la mesenteria, al frente de la rodilla duodenal, y la encontramos, y probablemente entremos primero a la trascavidad del páncreas, liberemos el ángulo esplénico por abajo, liberemos el ángulo esplénico en el 90% de los pacientes, y después de liberado es que entramos a operar el recto con todas sus condiciones de vaciamiento linfático D2. Esto simplemente va a mostrarles que al frente siempre está la vena mesentérica inferior, y esta es nuestra primera parte. Si tenemos tiempo después lo muestro más corto. Y algo que yo hago mucho y es eventualmente... Esto no me ocurrió. Usar el prono en muchos de mis abordajes, tanto para recesiones abdominoperineales, pero prono primero, sabiendo que la cirugía es resecable, o prono en trasanales, como para tratar de suplir un poquito que no hacemos tanto TACME. Pero el abordaje en prono permite al cirujano y al ayudante ver, me permite hacer las colonales interesfintéricas de par perfectamente, me permite sobrepasar la uretra y si quiere a partir de ahí establecer una plataforma o simplemente voltear el paciente y como el doctor Spinelli, hacer la parte abdominal por laparoscopio. El abordaje en prono lo aprendí, la verdad, de chilenos y desde hace más de 13 años es el estándar de manejo para cualquier abdominoperineal que no tiene dudas de irresacabilidad, porque además solo el 3% van a tener una carcinomatosis no detectada. Entonces es poco probable que uno tenga que echar reversa. La pieza quirúrgica es lo más importante hoy. Si usted opera, el papel aguanta todo. Usted lo que necesita es fotodocumentar y explicarle a su patólogo, oiga, aquí hice una decisión parcial del mesorrecto, aquí hice una decisión total del mesorrecto, esta es mi ligadura alta del pedículo y este es mi mesorrecto con las características que hoy se deben describir. Y hoy no se acepta que un patólogo no describa esto, que el mesorrecto está completo, incompleto o inclusive perforado. Si está completo, una manera de poder hacer la controversia en la junta multidisciplinaria es llevando la grabación y la fotodocumentación. Y esto tiene impacto. Si usted hace las cosas como son, obtenemos los números de Hill, del doctor Hill. Si muerdo un poco el mesorrecto, aumenta el 7, pero si lo perforo, definitivamente tengo 3 veces más la recurrencia local. Y esa es nuestra labor como cirujanos, mantener ese plano. Entonces yo les digo, graben la pieza, fotodocumentenla, muéstrenla y discútanla en su junta multidisciplinaria, porque si a mí me llegan a decir es que solo me salieron 4 ganglios, me devuelvo con el video y les digo, ese es un mesorrecto completo, es imposible que no tenga mínimo el conteo ganglionar. Y la pieza hay que procesarla diferente. ¿Cuántos años partimos esto para asegurar el margen de sección distal? Pero si queremos comparar resonancias de estadiaje pre con resonancias post de radioterapia, con piezas quirúrgicas, pues no toquen la zona del tumor. Déjenla en cilindro para que el corte sea en dona y inclusive en esta como el ENVI lo puedan redireccionar. Abran la pieza un poco para que el hormol entre. Yo prefería ahora pintar la parte intraperitoneal de la cara anterior y lateral del tercio medio y la superior y casi toda la del superior y pintar con negro lo que sería
margen radial circunferencial y fascia mesorrectal. Y el patólogo me haga esta plantilla para que cuando él me corte la dona, a él también le quede fácil saber qué es CRM positivo, qué es FMR positivo o qué es T4, porque los pronósticos son bien diferentes. Y hay que ser honestos, a veces perforamos, no es tan grave. Este es un paciente que tiene una perforación al espacio presacro, hizo un gran absceso, prácticamente fue una resección higiénica, pues me tiene que salir perforado con las consecuencias oncológicas que esto va a tener, pero es lo que pudimos hacer y se debe reportar. Y a los patólogos hay que explicarles que cuando hacemos TATA interesfintérica, pues hay una porción sin meso, que es la porción interesfintérica de la columna. Con esto, ¿por qué está tan corto la parte extra, doctor? Porque es una lesión alta cuyos 5 centímetros me hicieron cortar extraperitoneal, probablemente proteger con ileostomía, pero el tumor con 5 centímetros es suficiente. Esta es esta cirugía. Entonces la pieza quirúrgica es importante, por no decir la resección abdominoperineal. La resección abdominoperineal sigue siendo la de mayor CRM positivo porque son tumores de peor pronóstico, son Roulier 4 y probablemente malos respondedores a la quimioradio actual. Entonces hay que evitar los relojes de arena y lo hacemos con las nuevas técnicas extraelevadoras parciales, es decir, si el tumor es una C, me puedo ir hacia un lado donde esté mejor la C para hacer una resección más amplia, pero a veces toca sacar el bloque y hacer reconstrucción con colgajos. Aquí obviamente también lo hago en prono. Y el preservación de órgano, mire que ya llevo 22 enseñanzas ahí entre muchas cosas que hemos visto. La preservación de órgano, 2007, 2010, 2011, el profesor de todos nosotros, el doctor Rodrigo Oliva Pérez, y ellos ¿qué hicieron? Nada, aumentaron la radioterapia, 400 centigrades, dejaron la sensibilización por las tripletas en sextetas de quimio, que básicamente era fluoracilo, hoy en día con capecitabine, y eso les dio una respuesta clínica completa, inicialmente del 40% y hoy en día casi el 50%, cuando toda la vida tuvimos respuesta clínica completa solo del 11 al 19%. Pues no se les creyó porque estábamos abajo y ellos incluyeron un grupo que antes no se metía y eran los T2N0, M0 con la regla del 6, tumor palpable a menos de 6 centímetros. Por tanto, lo que hoy hablamos de TNT, pues miren, hacer quimio más quimioradio o consolidación es realmente lo que ellos la verdad habían hecho hace 15 años. El TNT arrancó como comparar inducción con consolidación, estudio OPRA. Ya saben que la herencia y los factores de toxicidad hacen que probablemente nuestro esquema preferido hoy día sea radioterapia curso largo más consolidación. Y se nos metió este estudio, que fue el estudio rápido. La flecha significa que va en caída libre. Y va en caída libre desde el día 1, porque desde las primeras publicaciones sí había un factor en la recurrencia local. Una comparación de dar 5 días de 500 centigrade, 2500, que se hacían en una semana, se descansaban 15 días y entraba la quimioterapia de consolidación versus lo estándar. Esto obviamente se nos metió por la pandemia a nosotros, por lo menos en mi país, porque obviamente 5 días era mejor que 6 semanas y muchos grupos oncológicos lo tomaron eventualmente como su quimioradioterapia preferida. Entonces, mire que empezamos a meter otro grupo. Empezamos en T4, empezamos en T3, ahora ya vamos en T2. Y este es el ejemplo. Tumores T3 en SRM0 se podrían operar, pero por estar algo bajos o que la cirugía de pronto es una interesfintérica o una RP, entraron en protocolo de wash and wait. Y aprendimos de ellos que los pacientes se dividen en buenos respondedores y en malos respondedores. Pero la verdad, los buenos respondedores se les nota desde la semana 6. Y aunque aprendimos de ellos que también podríamos esperar en sextetas a la semana 6, 12, 18, 20, eso es solamente seleccionado, confirmado por el estudio Agrecar 6, que también lo demostró, para los que empezaron a tener una respuesta casi completa. Entonces tenemos nueva palabra, respuesta clínica completa, patológica completa, endoscópica completa y casi completa. Y aprendimos de Brasil que la respuesta completa era nacaramiento o telangiectasias con cromoendoscopia, un patrón arboriforme. Y si usted observaba esto, y inicialmente usted sabe que hicieron las biopsias transmurales, después no biopsias, es la respuesta clínica completa. Donde por año nos han dicho que el valor predictivo negativo de biopsiar es muy malo, solo el del 12%, por tanto las biopsias negativas no son un criterio para tomar. Cuando nosotros tenemos respuestas clínicas completas, ahora espero que veamos algunas, no biopsiamos, pero eso va a cambiar. Va a cambiar porque ahorita en la era del TNT vemos más recrecimiento
y va a cambiar porque de buena fuente les puedo decir que se está biopsiando cosas que antes no eran biopsiables, porque de todas maneras un diagnóstico positivo temprano puede ser diferente para ese paciente. Y esto es lo que aprendimos a ver, unas respuestas espectaculares, y aprendimos a hacer retroflexiones en la valoración, porque la respuesta hay que verla. Si usted no hace retroflexión en vigilancia de wash and wait, se le van a pasar de crecimientos tempranos. Y si no respondieron, la respuesta casi incompleta es la que puedo meter en una plataforma para hacer resección local amplia, hoy reforzada por el estudio Tauten, donde podemos hacer resecciones en bloque, y tuvimos una duda mucho tiempo. Los tumores pueden desaparecer, pero pueden quedar islas y nichos tumorales. Entonces, ¿cómo estar seguros? Inicialmente en el Greg Ardor decía, oiga, si usted va a hacer un salvamento de esfínter por trasanal, pero la patología le termina dando un T2 o T3, conviértalo a un TME. Después sale la COSOC, que la COSOC dijo, si usted hace esta estrategia de preservación de órgano y en la reevaluación pareciera menor a un T3 y al operarlo es menor a un T3, seguirlo le va bien. Y por eso ahora el downstage cogió fuerza. Pero el wash and wait tenían que revalidarlo porque ya saben que arrancó en el 2007 y al 2020 siempre dijimos que no éramos muy partidarios de esto, hasta que salen los estudios americanos y se vuelve ya publicaciones americanas y el wash and wait hace parte del armamentario a tener en cuenta en cáncer de recto. Las preguntas, si pudiéramos tener un panel de preguntas, pues son todas. En las experiencias de TNT nos pasa lo siguiente, tenemos un típico T3N0, aprendimos a bajar programas para que nos muestre el verdadero corte del recto. Resulta que muchas de las resonancias de recto, ¿cómo se hacen? Protocolo recto es sin medio de contraste, sin enema rectal y con vejiga vacía. Pero una cosa que es muy importante, es el técnico quien traza una línea longitudinal al tumor y debe trazar 2 paquetes de reconstrucción perpendicular. Si esto no lo hace, el corte axial es erróneo y es probable que nos hayan hecho muchas resonancias de recto con protocolo de otros órganos. Entonces, eso se sabe mirando el eje perpendicular con el que fue evaluado el tumor. Y les muestro ejemplos propios de errores. Vejiga llena empuja, subestadifica el T y es incorrecto. Poner enema es incorrecto. Esto altera la T. Tener ganglio. El ganglio me interesa ser leído en resonancia en 3 términos: tamaño, características de intensidad y forma. Y eso es lo que le dice si realmente es positivo o no. No es solo ser el tamaño mayor a 8 o 9 milímetros. Entonces, en últimas, muchos de los pacientes que vamos a operar, decidimos hacerle TEM o TME, corto, largo, y entre el 2019 y 2022 estuvimos ahí, dando corto a muchos pacientes. Y pasó esto. Las respuestas clínicas completas, endoscópicas completas y patológicas completas las tenemos. Por definición clínica normal, imagen normal, con restricción a la difusión normal y con esta imagen endoscópica. A la izquierda casi completa y 6 semanas después se completó la respuesta. Si yo le hago ahí cromoendoscopia, voy a ver un patrón arboriforme y eso es lo que llamamos entra en vigilancia tipo wash and wait. Y así empezamos a evaluar muchos tumores. Fíjense en esta foto es indispensable hoy en día en la fotodocumentación. Así como pedimos foto del colon en el ciego, pidamos foto desde las hemorroides, donde el tumor, si yo no soy el que hago la colono, se vea desde la valva inferior. Así estoy seguro que estoy donde estoy y puedo dar una mejor clasificación de Roulier. Y la retroflexión, bueno, no me corrió, es para mostrarle que a veces hay que buscarlo. Si definitivamente no funcionó el tema, quedó en casi completa, me esperé la sexteta, me esperé al 12, esperé al 18, pues apareció el TEM. El doctor Bustamante es experto con el TAMIS y nosotros estamos usando ahora el TEO. Y estamos tratando de no hacer lo que hicimos muchos años, que era el local trasanal, para evitar fragmentar la pieza y no dañársela al patólogo, porque yo dependo que el patólogo me lea bordes, no solo del T2 que ya les dije, PYT2, sino de el número de tatuajes tienen que salir en la resección completa. ¡Wow! Ha cambiado muchas cosas. A veces se abren, la mitad se abren y duelen, pero todas terminan cicatrizando. Suena maravilloso. Entonces, empieza a ver lo que yo creo es un inconveniente, y es que se empezó a hablar de preservación de órgano más allá de lo que Brasil dice. Si ustedes miren lo que han salido, y acá hay 2 o 3 que están por resalir,
se empezó a reclutar pacientes de todos los estilos, T1, T2, T3, T4, los holandeses sacaron los T4, T1, T2, pero diferentes alturas. Es decir, vamos a empezar a hablar de preservación de órganos a 8, a 12, a 10, a 9. Uno de los principios fundamentales en los que nos gustó el tema del wash and wait es que el dedo hace parte fundamental de la evaluación. Entonces, en esto creo que vamos a tener que tener un poquito de cuidado. ¿Y cómo manejamos el oncólogo? ¿Cómo lo dominamos? Porque ellos solo quieren hacer corto más consolidación. Oncología mira ASCO, y ASCO en el 2022 en su conferencia saca esta alarma que es buenísima para poner en su justo curso el ciclo corto. El ciclo corto es una opción y siempre lo ha sido en cáncer de recto estadio 4 que usted quiere hacer con manejo del primario y del secundario. Pero si los voy a llevar a un proceso de TNT porque tiene indicación, ¿por qué un tumor alto va a tener indicación de TNT? Porque está cogiendo la reflexión peritoneal, por ejemplo. Ese podría ser el único escenario. Pero definitivamente los tumores de tercio inferior, hoy, desde el 2022, y además la mayoría de estudios así los han hecho, es curso largo más consolidación. El estudio alemán que está en curso corto versus largo de consolidación a salir este año o el otro año, aclarará un poquito. Pero al curso corto le pasó algo este año. Acaban de publicar los 5 años al rápido trial, donde dicen que hay el doble de recaída, de recurrencia en corto versus la comparación. Y se supone que damos quimiorradio para control local. Entonces, eso hace que esté perdiendo fuerza. Considerar el curso corto más consolidación como una estrategia en tercio inferior de preservación de órganos. Y esto es de este año. Wash and wait para todos. Ya sabemos que la cuarta parte recurren. Y cuando recurren, lo vamos a llamar de una nueva manera, recrecimiento. Y cuando recrecen, se dejan manejar. Claro, se deja hacer TME. TME o inclusive un TEM. Pero mire esto que es del doctor Pérez reciente. Aunque ellos no tienen tanto porcentaje de recrecimiento, cuando hay recrecimiento, la mitad de los pacientes o más tienen progresión de enfermedad, tienen enfermedad sistémica. Entonces, recrecer no es tampoco tan fácil como que venga y se puede operar. Recrecer puede implicar que un porcentaje alto va a progresar a enfermedad sistémica. Por tanto, creo que el estándar de la cirugía en factores oncológicos, el TME más sus diferentes formas de hacer anastomosis, no va a ser reemplazado siempre y cuando sea feasible hacer este tipo de reconstrucciones. Y esta es la vía natural. Paciente de 41 años, todos felices con el wash and wait, y 3 meses después, recrecimiento. Otra paciente, al año después del wash and wait, con control anterior a los 4 meses, 4 meses después, recrecimiento. Y un tema interesante en el recrecimiento es que el recrecimiento no es solo endoscópico, usted puede tener respuesta endoscópica plena, completa, y la resonancia mostrarle un recrecimiento en pared. Así que hay recrecimiento en ambas. Entonces, estamos empezando a ver. Antes, para nosotros el wash and wait era una anécdota, era el que no se dejaba operar. Ahora metemos a los pacientes en una estrategia de preservación de órgano. Ahora la mayoría de nuestros pacientes están en TNT. Ahora tenemos una respuesta clínica completa del 50 o 60%, como los estudios OPRA que aquí han salido. Pero también nos están empezando a recoger los recrecimientos tumorales de los wash and wait en seguimiento. Para dejar un mensaje de conclusión de tantas cosas, pues el cáncer de recto se estadifica. La estadística es basada en resonancia, dedo, imágenes, juicio clínico. Usted se dirá que alguno los opera siempre y cuando cumpla el estatus de CRM negativo en B negativo. Si no lo cumple, entran en programas de neoadyuvancia, pero también pueden entrar en programas de neoadyuvancia Rulier bajos, porque tengo la clara intención de no hacer una RAP, ojalá, o una coloanal interesfintérica que deje incontinencia, ojalá. Y la rectificación es un proceso dinámico que empieza a las 6 semanas, 12, y podrían haber casi completas que yo seleccione a ver si logro el completo, o habrían casi completas que yo selecciono hacer operados local o hacer operado segmentario con la cirugía original. Preservación de órgano es esto, es que ojalá no tenga que acudir al abdomen perineal. Entonces, ya terminando, la selección de los pacientes es la clave. Seleccionemos bien la preservación de órgano, porque van a venir estudios que dicen que hay preservación de órgano
a 8, 10, 12, seguro van a salir. Esto es tomado de las enseñanzas del doctor Oliva Pérez, donde el escenario de pensar en eso cuando hay una respuesta clínica completa y no operar al paciente es probablemente el Brugger 3, 4, de pronto el 2, si el surco interefintérico no es libre. Pero el escenario es aquí, y este escenario se obtiene con el dedo y la resonancia y una buena fotodocumentación en colonoscopia. La decisión total del mesorrecto y su anastomosis siempre será superior en criterios oncológicos y todos los pacientes donde sea fácil hacerla es su cirugía de elección. Esto es un poquito el resumen que quería decirles, a lo cual nosotros aquí en Latinoamérica nos hemos tenido que adaptar de la bomba de información que en 5 años se consolidó, pero que no era tan nueva como creíamos. Gracias, Luis Jorge. Excelente la charla, muchísima información para el tiempo que tenemos. Yo creo que cada uno de los elementos que tocaste sería tema de una charla de manera individual, ¿no? De la manera como abordaste, pues realmente yo tenía pensado algunas preguntas y muchas las contestaste, pero igual vamos a tocar cada uno de los temas. Pero antes de ello, vamos a darle la palabra a los comentaristas para que den su opinión sobre el tema y después entramos en unas preguntitas, ¿no? Le damos la palabra a Chuy primero, el invitado fuera de casa. Hola. Hola, Chuy. Hola, muy buenas tardes. Hola, Una disculpa que no me pude conectar rápido porque estaba, bueno, se ve un poquito borroso al fondo, pero estoy en colonoscopías ahorita. Un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, me uno al comentario de Ingrid, donde, bueno, fue demasiada información la que nos puso aquí en la mesa Luis Jorge. Pero bueno, efectivamente, el cáncer de recto que ha tomado un auge diferente en las últimas décadas y más en los últimos años, desde la cuestión de la neoadyuvancia, de la cuestión de preservación de esfínteres, de la cuestión de las plataformas que tenemos, y principalmente, bueno, el cambio que se tiene ahora con la resonancia. Todavía nosotros aquí en México tenemos un déficit importante en la cuestión del estudio de resonancia, en la cual nos basaríamos, se basan principalmente en todos los estudios que comentabas ahorita, ¿sí? Ya se ha mejorado bastante con nosotros aquí en el hospital con los patólogos para poder tener ese tipo de reportes donde nos tengan toda la información que requerimos del mesorrecto, ¿sí? Y bueno, cada vez con las plataformas transanales, ya sea la cuestión laparoscópica, como decías, cualquiera que sea, pero con la idea de entrarle a una resección total del mesorrecto. Y por consiguiente, bueno, también la cuestión de las disecciones laterales. Creo que vienen muchas cosas diferentes para el cáncer de recto, no solamente en la cuestión de las recidivas, pero bueno, como comentaban ahorita, estamos viendo que pacientes en la terapia de Watch and Wait, pues estamos teniendo el renacimiento, como decías, y un renacimiento que no viene tan bonito, sino realmente, anteriormente no lo podíamos determinar porque estábamos a corto plazo en los estudios en los que estaban en espera, pero ahora pues estamos viendo que un renacimiento es casi los pacientes que hemos tenido nosotros aquí que nos han respondido a terapia de neoadyuvancia, la mayoría los metemos, pero porque no tenemos una respuesta completa. Pero los que hemos tenido respuesta completa, que realmente son 3 los que hemos tenido, nos ha renacido el caso y ha ido muy mal, porque ya nos llega con una enfermedad metastásica. Lo que están publicando ahorita, ¿qué pasa?
Así es, o sea, efectivamente. Pues en realidad no hay mucho que meterle más a la completa información que nos mandaste ahorita, Jorge. Solamente, bueno, que sí, aquí faltaría mayor implicación de la cuestión radiológica para tener un estadiaje por resonancia claro, ¿sí? Darle la importancia a la cuestión del estudio de la pieza anatómica. Algo que bueno, yo tengo rato que nos los habías comentado en alguna ocasión, una charla que tuvimos sobre que todo tenemos que documentar. Y es algo que yo les digo a mis residentes, todo hay que tomarles fotos, todo hay que, desde los estudios, bueno, los estudios siempre están grabados como tal, pues, pero las piezas quirúrgicas, el antes, el después de la cirugía, creo que es algo que debemos de agarrar como una norma para poder documentar, tanto para tener la documentación y tener una buena decisión, como para defenderse de algo que pueda requerirse después en caso de que haya una duda en una buena evolución o que se pueda echar algún problema hacia el médico. Bien, gracias Chuy. Leo, un comentario al respecto de la charla y luego entramos después Rubén y luego entramos en preguntitas. Sí, dos comentarios rápidos. Primero, felicitaciones porque fue un tema bastante difícil y complejo de tratar y lo hizo de una manera excelente, bien sintético. El primer comentario es que mundialmente estamos fallando en identificar muchas cosas y con todos estos cambios que usted mencionó, seguimos fallando porque tenemos algunas respuestas patológicas completas. Eso quiere decir que no identificamos la respuesta clínica que estaban en nuestros ojos. Y por otro lado, tenemos recrecimientos y tenemos muchos tumores que nosotros pensamos que son alguna respuesta clínica y al final no lo son. Eso es falla de identificar lo que está pasando realmente en el paciente. Hay nuevas inmunohistoquímicas, como usted mencionó, está el ctDNA que está comenzando a tener un poco de fuerza con esto, pero todavía nosotros fallamos endoscópicamente, radiológicamente e incluso clínicamente. El otro comentario viene con los radiólogos. Veo mucho problema y desde siempre ha habido problemas principalmente en Latinoamérica y creo que estas charlas y estas reuniones semanales multidisciplinarias donde usted se sienta con el patólogo, con el radiólogo, con el endoscopista, el cirujano y el oncólogo y discuten caso a caso, creo que es lo mejor para entrenarnos nosotros mismos para evaluarlo y entrenar al radiólogo para saber y al endoscopista y a los otros colegas para saber qué necesitamos nosotros saber y cuáles son las informaciones que ellos necesitan colocar allí. Entonces, creo que son dos cosas que se pueden discutir. Tengo otros bastantes comentarios, pero creo que las preguntas del público son importantes. Muchas gracias. Rubén. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, felicidades. Estaba diciendo que la charla bastante completa de todo lo que es la patología de cáncer rectal. Pero estamos hablando del tema electivo, todo este paciente. El tema en cuestión sería cuando nos llega el paciente en la emergencia. Es una gran pregunta que yo tengo que hablamos nosotros que queremos poner neoadyuvancia, pero si un paciente está obstruido, hacemos una ostomía derivativa y dejamos el tumor o atacamos el tumor de entrada. Sería una pregunta directa al doctor Lomana para ver qué opinan de ellos en esos temas de emergencia. Bueno, es un tema muy interesante porque el cáncer de recto en emergencia, ¿cuál es su emergencia? Su emergencia, si es obstrucción, lo que hay que resolver es la obstrucción. Porque si usted entra y ataca el tumor y lo quita, olvidó todo lo que dije de CRM positivo, márgenes libres, y aunque usted quite el tumor y haga un Harman bajito, esa pieza quirúrgica oncológicamente tiene alto riesgo de progresión y recurrencia porque la quitó. Entonces, la cirugía de cáncer de recto es una cirugía electiva. La cirugía del colon obstruida, reseque, quite, usted decide si conecta o no conecta, pero en recto, y eso es para los pelos y recientes que están acá, pues el recto obstruido hay que derivarlo, el paciente recuperado se evalúa correctamente porque es muy probable que el paciente no tenga mayor estudio, menos va a tener una resonancia si llegó de urgencias, porque los pacientes que una vez usted resuelve el problema, que es la obstrucción intestinal, usted escoge la derivación que quiera, puede ser sigmoide, puede ser transverso proximal, no tanto ileostomía en un obstruido de estos de emergencia, pero colon,
Ya una vez desobstruido, el paciente se estudia perfectamente, entra en protocolo en TNT perfectamente, pero estos pacientes son malos pacientes. Usualmente entra en TNT y no espere grandísimas respuestas a este tipo de pacientes que cuando usted haga la primera evaluación le va a salir entre un T4 y mínimo un CRM positivo con toda seguridad porque esa es la solución que ellos tienen. Pero no hay que hacer cirugías de recto oncológicas en urgencias, hay es que derivar obstruidos. Y después estudiamos y trabajamos paso a paso. Es como por lo que respondería. Papel de las prótesis autoexpansibles para los pacientes que están localmente avanzados. Es una herramienta, pero usted necesita dos condiciones para poder poner una prótesis o un stent. Uno, saber cuál es la distancia, el tamaño de la obstrucción. Se puede más o menos predecir eventualmente por una resonancia magnética nuclear, pero sobre todo la altura. La prótesis expandible es para tumores altos, unión recto-sigmoidea, de pronto sigmoide, pero probablemente no van a entrar en el capítulo del recto medio, recto bajo, porque no hay stent que se tolere. ¿Sí? La conducta. Cuando uno habla de obstrucciones en recto, creo que el doctor Bustamante me da la razón, en Brasil no les pasa tanto, pero en nuestros países pobres sí llegan a obstruidos, tumores de recto medio y recto bajo obstruidos, que nos toca derivarlos como una emergencia, pero que después se trabajan muy bien. ¿Cuál es el pronóstico del paciente? Va a depender de una cosa que no lo hablé ahí, porque Chu llegó tarde, pero yo dije, voy a dejar 25 mensajes, y les dejé 25 mensajes, y en mis 25 mensajes hay un 26. La respuesta individual, la respuesta biológica, la respuesta tumoral, es la de cada paciente. Hay tumores que los canadienses llamaban buenos respondedores, malos respondedores, igual que en Brasil, y hay pacientes que se comportan así. La experiencia que yo tengo, y esto aprovecho para responder una pregunta casi que con TNT es más difícil operar después. Claro que es más difícil operar después. Pero usted, si yo tengo una evaluación en mi junta multidisciplinaria, donde yo hice una estadificación y tengo un CRM positivo, se somete a una terapia neoadyuvante y el CRM se negativiza, aunque yo entre y sea difícil operar y sea reacción dermoplásica, uno dice, es miércoles, eso está muy difícil, y el patólogo le dice, no hay tumor, solo fibrosis. Bueno, eso es lo que usted quería. Usted quería era volver un CRM negativo, FMR negativo, para que cuando saque la pieza oncológicamente dé lo que da supervivencia global. Y lo que da supervivencia global es el margen radial. Por eso insistí tanto que hoy en día el estatus es el margen circunferencial. Quitar tumores, se pueden quitar. Si usted quita un tumor de recto medio, no, esto está quitable, y aplica el concepto de la parcial mesorrectal escisión y se va a extraperitoneal, tienes harto chance de tener un margen radial positivo, pero segundo, tienes un Harman que no reconstruye nadie después, porque ninguna resección baja, abandonada, es reconstruible. Ah, pero lo quité. Habrán escenarios que de pronto se podría considerar que esté perforado, que me toque, que es diferente, pero en general, cáncer de recto es cirugía electiva. Obstruido es derivado en recto. Obstruido en colon es resecado derivado, seguramente, pero es otro tema. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, excelente. Vamos a hablar un poquito, bueno, es muy difícil llevar la secuencia de todos los elementos que enumeraste, Luis, pero más o menos, y viendo una primera pregunta que está por aquí del doctor Félix Vázquez, donde habla sobre la importancia de tener técnicos radiólogos certificados, ¿verdad? En relación al cáncer de recto, porque hay poco personal entrenado. Yo más o menos había anotado una preguntita por ahí cuando estabas en lo de la estadificación. ¿Tú confiabas? La pregunta para cualquiera de los comentaristas o para ustedes. De entrada, confían en cualquier resonancia magnética, en cualquier radiólogo que venga y les estadifique a un cáncer de recto, o qué hacen ustedes la junta multidisciplinaria políticamente correcta, bien hecha, que todos estamos ahí, eso no se cumple tan así. Entonces en la junta no llega el radiólogo. Pero entonces lo que hicieron a productor, ahí me toca así, es que tengo comunicación directa con el radiólogo y entonces ya hay un radiólogo el que lee resonancia de recto y no todos, 1 o 2, eso es lo que hay que hacer. 2, el oncólogo del trabajo, 2 o 3 para decir que queremos, Folfos, Capos, KPO, Celoda, ¿qué se llama? Radioterapeuta, es el amigo también. ¿Por qué le va a poner corto? Ya el corto no, largo más consolidación. Y uno empieza a construir eso. Lo del técnico, para mí es un gran problema porque todas mis resonancias, primero, descubrir que la mayoría tenían protocolo próstata.
es decir, que el rayo no cortaba perpendicular. Y porque en oncología se tiende a pedir abdominopelvis con contraste y eso hace que el corte sea directo y obviamente no da la oblicuidad que es el perpendicular que necesita para estadiar casos de recto. Entonces, oiga, si quieren pedir resonancia de abdomen, pídenla, pero la de recto tiene que ir aparte. Dos, no han entendido que no se necesita el contraste para la evaluación original, que duplica los costos y nosotros somos pobres. Entonces, ¿para qué pedimos resonancias con un contraste que no se necesita, a no ser de que haya un componente inflamatorio? Tercero, tengo unos estadiajes por resonancia, los mando a Brasil con los cursos que damos todos, y la concordancia es, el doctor Leonardo lo sabe, es tremenda, sale uno aburrido, sale uno, y cada vez que uno manda una resonancia de uno, sale regañado por falla técnica en la elaboración. Entonces, ¿qué hace uno? Oiga, deme su matriz, deme sus parámetros, yo los tengo, si quieren los podemos compartir, traducidos para los técnicos en español, y uno los pone en su equipo, y no funcionan porque hay ruido en la imagen. Entonces, el técnico hay que entrenarlo, hay que llevarlo, porque en mi medio creo yo que funciona un poquito así. Leen lo que hayan hecho, punto. Si quedó bien hecho, mal hecho, reconstruido, mal reconstruido, no lo van a devolver ni lo van a repetir. Entonces, un personaje que ninguno de nosotros mira, ellos no lo miran porque son perfectos, es el técnico. Entonces, yo como he tratado de mejorar o mejorar el nivel, nunca será Brasil, pero mejorar el nivel, pues que ya el radiólogo sabe que cada vez que me manda uno con el coche, le digo, mire, esto está mal. Entonces él tiene que repetir. Entonces él ya se sentó con el técnico y le digo, venga, venga, venga. Miramos el tumor, hagamos el eje, hagamos el corte perpendicular. Y esa labor del cirujano colorectal, jefe de la unidad del servicio X en el hospital X, porque nosotros no somos hospitales de 20 coloproctólogos, ni de 10, ni de 15. Somos entre 1 y ninguno. ¿Sí? 1 o 2, no somos más. Entonces, esa es la manera que yo por lo menos se trata de construir. Mi técnico lo invité a esto, al patólogo también, y esto llevamos 5 años repitiendo esta historia, y ya no me regañan tanto por las resonancias colombianas llevadas allá. Pero que lleguemos a las de ellas, nada. Pero tenemos que llegar. Doctor Luis, y una cosa, ellos, los radiólogos principalmente, tienen mucha dificultad en tomar decisiones específicas cuando viene, por ejemplo, de T2 y T3, cuando es el momento de tomar respuesta clínica, T1 y T2, respuesta clínica completa. Casi siempre en las resonancias, tanto en Brasil como en Estados Unidos, que es donde yo he trabajado más, ellos ponen respuesta casi completa. Ellos nunca toman la decisión, entonces usted puede tomar la decisión endoscópica, pero al mismo tiempo la resonancia te queda en la duda y es complicado. Y lo que usted dice de buscar a una persona específica para que lea las resonancias de recto y usted tener esa comunicación constante es lo que va a hacer que mejore, es la única forma. Y no regañarlo, él también me regaña a mí. Yo vi CRM negativo y a usted le sale positivo y en el video de la pieza está mordido. Entonces ese no fue el radiólogo, ese fue el cirujano. Y así con el patólogo. Por ejemplo, con patología tenemos un problema. No es el estándar medir la profundidad del T3 en la grasa mesorrectal en tumor en la patología. Y en teoría estamos midiendo eso en la resonancia. Entonces, ¿cómo vamos a retroalimentar al radiólogo si la patóloga, no es que esto es para los melanomas? Pues no, hay que ponerle regleta al T3, hay que medir los milímetros y ella también me tiene que decir por patología si tengo 2, 3, 5, 7. Como con los pólipos. Con los pólipos hay que decir si hay mayor de 1000 o menos de 1000 en profundidad en su mucosa, pues es lo mismo. Entonces, aunque la junta existe, la junta tiene que hablarse todo el tiempo porque finalmente uno de esos 5 no llega. ¿Por qué? Porque no las reconocen. Pero es un trabajo dinámico, hay que saberse hablar, no hay que ofender a nadie, hay que tener un radiólogo que sea capaz de que le digan, oiga, esta resonancia fue verificada en un centro de alta excelencia y me la leen diferente. Entonces, en vez de ponerse bravo es, llamemos a la radióloga allá y que nos explique por qué lo que aquí me leyeron como T3N1M0, allá les parece que es un T2N0M0. Eso nos pasa todo el tiempo. Pero si usted hace equipo, eso es una discusión natural, eso no es para decir nada de calidades, sino que es que la resonancia es tremendamente difícil. Y si ustedes ponen que no necesariamente mi resonador es la última generación, pues hay ciertas dificultades. Por eso cuando allá la gente de Sao Paulo nos da las coordenadas del resonador de allá, en los aparatos de acá no nos funcionan igual. Hay que hacer una pequeña adaptación porque son modelos no como los de ellos. Me ha pasado en 2 instituciones, por ejemplo. Definitivamente, bueno, en nuestros países, pues no
muy pocas veces nosotros podemos hacer ese equipo que tú dices. Vamos a estar claros, hay hospitales que no se hace una junta como debe ser, pero pienso que de todas maneras deberíamos por lo menos ir centralizando eso a los lugares donde por lo menos los radiólogos, el imagenólogo, en relación a esta pregunta, a donde el radiólogo o imagenólogo tenga más experiencia, porque si no, pues la ayuda va a ser muy poca, ¿no? El paciente, el médico y sobre todo el coloproctólogo joven o el cirujano joven cree que está estadificando bien a un paciente y al final no lo hace de manera correcta y sabemos que, pues en base a eso, esto la respuesta no tampoco. entienda por qué el NSCN ha sobrevivido tanto, porque finalmente no tener que subestatificar el T3, pues es fácil, porque ahí es donde se sufre. Ya sabemos que resonancia para T1, T2 es un lado flaco, pero eso tiene su condición clínica al tacto, al dedo, la endoscopia para uno tomar otras decisiones o la ultrasonografía. Ultrasonografía. No, la ultrasonografía no se usa sino solo para aquellas lesiones de extensión lateral no granulares sospechosas de invasión, que en mi tipificación endoscópica está bien leída con un JNET, con un NBI, con un acudo, y si yo estoy seguro que esta es una lesión que parece una lesión superficial, máximo in situ, pues estoy autorizado a hacer procedimientos TAMIs endoscópicos, pero si yo tengo cromoendoscopia, NICE, JNET, sospechoso de invasión profunda, no estoy autorizado a hacer nada endoscópico, tendría que hacer algo en bloque, pero si yo creo que estoy a un T1, pero podría ser invasión profunda, como no quité bloque y no puedo hablar de Kikuchi, pero sí podría hablar de profundidad, debo estar pensando que podría estar ante un T1 y T2. Y por eso ya hay nuevas publicaciones que si usted creyó que era un T1 en el CRM0 y lo sometió a una cirugía de plataforma, y el patólogo hay que devolverle la pieza y dígame, profundidad, señor. Y si el señor le dice 2.000 micras, entonces yo ya sé que eso es un equivalente a SM2, SM3, riesgo de compromiso locorregional, pues lo que yo hice fue una biopsia grande. Ya decidiré si hago un TME, si lo meto en un programa de quimioterapia adyuvante, que es una opción no agresiva, pero es conceptual. Es decir, yo tengo, cuando quiero operar un T1, porque lo quiero hacer en plataforma, me llené de todas las razones y ahí cabe la ultrasonografía. Es su único escenario, pienso yo, hoy en día. Sí. Hay otra pregunta en relación a la disección lateral y también yo había notado algo al respecto. La disección lateral, tú hablaste de que te importaba mucho el tamaño de los ganglios. ¿Qué haces? O sea, ¿es una decisión para ti lo que normalmente comentan los expertos? ¿Tomas en cuenta el tamaño para la disección lateral o la disección es para todos o no es para todos? Cuéntame qué. ¿Esto de dónde sale? Mire guías japonesas, mire guías americanas, mire a Miranda Cluster, que es la que más habló de esto. Los ganglios laterales son alargados, son de 1 o 2 centímetros y tienen una longitud ancha. Es lo que ellos llaman eje corto. Entonces el radiólogo le dice, oiga, tengo un ganglio de 2 centímetros, pero el eje corto es de 8 milímetros. 7.5 es positivo. En las primeras publicaciones japonesas, eso fue cambiando, 7 milímetros, 6,5. 7 o 5, ¿cuál tomas? Al principio, 7.5 para arriba es positivo, para arriba, para abajo es negativo. El tema con el ganglio lateral es siguiente. Escuela en SCN. Identificar ganglios laterales locorregionales, o sea, obturador ilíaco interno, significa N positivo. Y N positivo, para ellos hace rato que es indicación de no adyuvancia. Entonces, ¿qué se hace cuando se encuentran ganglios laterales en la estadificación, aparte de lo que haya encontrado el TME? Pues va un protocolo de no adyuvancia. ¿Qué hace en Japón? No, Japón hace la decisión de una vez, pero aquí ya ¿qué hacen? Ellos simplemente entran en protocolo de no adyuvancia. Y al entrar en protocolo de no adyuvancia, se reevalúa. Y en la reevaluación, afortunadamente, o no nos lo leen, o afortunadamente la mayoría bajan ese tamaño y se vuelven nodos laterales negativos. Entonces usted va y hace su TME. Aquí en Latinoamérica hay muy poquitos expertos en disección pélvica lateral, que si se hace es concomitante con el TME y es unilateral porque es una cirugía de 3 horas adicional a lo que usted se haya demorado. ¿Cuáles son los pacientes? Y es diferente a la de los urólogos y ginecólogos. No tiene nada que ver porque ellos quitan grupos ganglionares y se demoran 20 minutos haciendo un muestreo ganglionar. Lo de ellos es un muestreo ganglionar de estadiaje. La disección pélvica lateral es resecar una grasa en bloque
de una zona que es la zona obturatriz e ilíaca interna, y por eso ahorita lo que nos viene a todos nosotros son los cursos de disección pélvica lateral. Uno hace 5 años con el que arrancó, vino el doctor Konishi, lo dio, el doctor Oliva, eran los proctor, cuando recién se había ido a hacerlo de la disección pélvica lateral, pero es un tema en el que apenas estamos metiendo. Desafortunadamente, creo yo que muchos ganglios laterales se fueron subestadiados, porque si todavía no podemos con el T, no sería raro que mucho ganglio lateral no se haga. Pero si hoy en día se identifica, usted ya tiene una de las indicaciones adicionales de considerar neoadyuvancia, y lo importante es la reevaluación una vez termine el TNT. Hay que ir a mirar esos ganglios laterales. Y su persistencia es lo que hace la indicación de su operación unilateral. Porque usualmente son unilaterales, porque usualmente los tumores de recto son como C y van o para un lado o para el otro. Entonces el drenaje ganglionar tiende a ser usualmente unilateral. No sé, el doctor. ¿Algún comentario, Leo? Nosotros comenzamos aquí con el curso con el doctor Kinishi también y el doctor Albert de los ganglios laterales. Hace poco. Ahora, sí, el año pasado hubo 3, este año creo que hay 3 más y en abril hay 1. Pero lo importante, como dice usted, es la identificación, porque muchas veces al inicio son inflamatorios y después de la quimio y radioterapia es que se evalúa el tamaño real y la decisión de hacerlos o no. Nosotros estamos trabajando también con la regresión del ganglio lateral y ver cuál es el tamaño exacto, porque no sabemos todavía cuál es el tamaño post-quimio-radioterapia. Hasta ahorita el análisis que estamos haciendo es entre 4 y 5 milímetros, pero todavía estamos en camino con eso, porque es bien delicado ese asunto. Sí. Y una cosa interesante con los ganglios es que el comportamiento es como el T. O sea, el T se comporta como el nodo. Responde muy bien el T, responde muy bien el nodo. No responde el T, no responde el nodo. Mala respuesta del T, mala respuesta del nodo. Exactamente, eso es uno de los resultados, porque vemos que cuando responde muy bien el ganglio lateral, el paciente tiene mucha respuesta clínica completa o baja hasta un estadio bastante menor. Ese es el comportamiento biológico de los tumores, que solo se sabe haciendo la terapia. Bueno, no hay muchas preguntas aquí, pero vamos a tocar otras. El número de ganglios en la pieza, también hablaste de eso, Luis, de si tú sabes que técnicamente hiciste una cirugía bien hecha y bueno, te reportan que hay 8 ganglios. Entonces, estrategia. La patóloga me saca un artículo donde dice que por ser irradiado va a encontrar menos porque es más difícil. Es verdad. Y yo le saco un video donde el mesorrecto es completo. Y yo le digo, muéstrame la pieza y el corte. Hay varias técnicas que aquí no hemos mencionado y se usan. Primero, ¿quién corta la pieza y quién la procesa? En Brasil no salen 12, salen 50. Es así, salen 40, salen 30, o sea, salen montones. El tema del 12 es porque el oncólogo que no conoce SRM, ganglio lateral, él simplemente me dice 12 para arriba, bien operado, 12 para abajo, mal operado, y subestadiado y hace cosas. Y eso no es el tema. Si a mí me llega esa pieza, saco mi video. Y el video, si el mesorrecto está completo, sacan, recuerde que las piezas se guardan un mes antes de botar la pieza grande. Lo micro se guarda 10 años, pero las piezas se guardan. Usted al mesorrecto les puede hacer un tema que se llama aclaramiento ganglionar. Se mete y se somete a unas sustancias que permiten deshacer la grasa, y eso hace que el patólogo encuentre en promedio entre 4, 6 y 8, 12 ganglios adicionales a lo que le había reportado inicialmente. Cuando nos pasaba eso y les hacíamos rehacer la pieza, hacer aclaramiento glandular, que es con un silol, básicamente son sustancias volátiles. ¿Sabe qué pasó? Empezaron a cortar más despacio la pieza. ¿Sabe qué pasó? Que el patólogo empezó a hacer macro. Nuestro problema no es Latinoamérica, es que la macro es del residente, el patólogo es el de la micro, y la macro en Brasil la hace una tremenda experta, y por eso ellos tienen montones de ganglios. ¿Cómo me defiendo? Video. Ok, pero video óyeme bueno algo. no tolera menor de 12, no tolera. A veces uno le dice, oiga, de verdad el mesorrecto quedó nada, le acepto porque nos pasa. En nuestro país pasa que se van a neoadyuvancia y vuelven al año. ¿Y usted al año qué le pasa? Un mesorrecto que no tiene cara de ninguna foto bonita que puse.
Es espantoso. Y ahí hay 8 ganglios. Pero Bueno, óyeme algo. Ok, revisaron 10 ganglios, hicieron lo que sea, pieza perfecta. Salen los 12. Vas a pelear con el oncólogo porque le quiere dar adyuvancia después. Muy fácil, como ahorita estamos en TNT, ya la recibió, ya la tuvo, ya no tengo que pelear tanto con él. El paciente recibió quimio, radio, quimio, y el evento final se llamó la cirugía. Entonces, Pero si el me dice, oncólogo te va a decir, tiene 10 ganglios y yo le voy a dar quimioterapia. no, porque las indicaciones de seguir dando quimioterapia después de haber recibido un TNT, el doctor justamente, o me puede ayudar también, es una patología demasiado ominosa. Que usted diga, ejemplo, en el restadiaje, ganglios ilíacos internos, nódulos con sospecha de progresión, y el tipo dice, ¿sabe qué? Vamos para enfermedad sistémica, pero no es lo usual. Pero claro, siempre van a encontrar esto, que se encuentran menos ganglios. No, encuéntrame los 12, porque si bajo la guardia, empiezan a salir 8 siempre, se los puedo asegurar. doctor Luis, no sé si puede observar lo que estaba poniendo ahí. Ese Sí, es ándale. mi doctorado en Sao Paulo. Y el único Wow. momento en donde usted no consigue los 12 es cuando hay una respuesta patológica completa, cuando en la pieza Bueno, no sí. hay ningún tipo. Es la única forma. Sí. Y la respuesta patológica completa, tú lo dijiste, no Bueno, ahí clínica está la completa, no respuesta. endoscópica, sino patológica, es un factor de buen pronóstico. Esos pacientes, aunque le hayamos quitado el recto, aunque el paciente diga, oiga, pero no había tumor, sí, pero a usted le va a ir mejor, porque los pacientes de respuesta patológica completa les va mejor. Entonces, Son la así me mejor. boten Exacto. menos ganglios, son mejores pacientes biológicamente. Mire, otra cosa, también tocaron el tema del watch and wait. ¿Con qué frecuencia tienen pacientes con respuesta clínica completa para que entre en un protocolo de esto, o es algo fortuito? El paciente se pierde y le dice a ustedes, yo no me quiero operar, y entonces ustedes, bueno, yo tengo un paciente en watch and wait. ¿No? Es que yo lo vería de dos formas. Nosotros toda la vida hablamos protocolo wash and wait, porque es que esto fue un protocolo wash and wait en el 2007, 10, 12, donde usted le decían, oiga, los T2 en el 0, hay un protocolo, eso es protocolo wash and wait. Hay una cosa que la palabra correcta creo que es vigilancia policiva pre wash and wait, que es, oiga, usted respondió completamente, no se quiere dejar operar, pues yo lo vigilo cada 3 o 4 meses, 3 o 4 veces al año como un wash and wait. Pero es que los pacientes ya no hablamos eso. Los pacientes los estadiamos en diagnóstico anatómico y si tiene una indicación de TNT, que va desde la preservación de órgano hasta un tumor muy localmente avanzado, pues entran en preservación de órgano. Y con el estudio OPRA y con lo que está saliendo y con el OPRA y con todo lo que hay ahí, pues el 50% llegan sin tumor. Entonces el tema no es que si lo meto en protocolo en wash and wait, no, es que el tipo ya recibió la neoadyuvancia total y hizo la respuesta clínica completa en dedo, endoscopia, resonancia y resonancia medida con un T, donde hay hipointensidad, y le obligamos al radiólogo a decirle, no me diga que casi completa, hábleme en la clasificación de regresión, que es el TGE, él me lo tiene que clasificar. Y así evito esas dualidades. Ahora, si él me dice, respuesta TGE 0, resonancia perfecta, bueno, sigamos en vigilancia wash and wait. ¿Cuál es mi obligación? ¿Dónde estaba el tumor? Tumor a 10 centímetros. ¿Cuál wash and wait? Se tienes que operar. Claro. Porque eso al dedo no llega, no se puede evaluar. Entonces, si cumple criterios de preservación de órgano, que el grupo Brasil está diciendo, eso es el más bajo de los bajos. Esto es para Rulier bajito. Esto no es para todo lo que responda bien arriba. Porque ya estamos viendo lo que están publicando. Recrecimientos y recrecimientos con progresión. Entonces, paciente, ¿cuáles eran nuestros wash and wait antes del 2018? Pues el que no se dejaba operar. Y lo lográbamos con quimiorradioterapia convencional, que solo era el 20%. Hoy en día, un jurgo tiene muy buena respuesta, así como hay bastantes pacientes que no responden nada. Es más, usted a la primera evaluación de la semana 6 ya sabe para dónde va. Si la respuesta es malísima... Espera, ¿qué hace con ese? ¿Lo operas o vas a esperar tiempo para operar? Hay 2 escuelas. Usted podría decir, este no va a ser preservación de órgano. Entonces, si mi intención es preservación de órgano, aquí ya la perdí. También podría decir, este es un localmente avanzado de muy mal pronóstico, donde los 3 meses de quimio aparentemente generan algún tipo de beneficio. Sistémico, no se ha medido, no se ha dicho aún. Locorregional, se supone que sí. Pero si a la semana 6 o 12 la respuesta es mala, la respuesta es mala. Entonces, hay que empezar a estratificar que los buenos respondedores son rápido buenos respondedores.
Por eso en nuestro país tenemos un problema. En el estándar de hacer preservación de órgano, la medición ¿cuándo es? A las 6 y a las 12, y nosotros hacemos a las 12 porque el seguro a la mitad del camino no lo manda. Pero ellos a la semana 6 están reevaluando con endoscopia y están metiendo el dedo y ya están estratificando si estoy entre un buen respondedor, un mal respondedor, y eventualmente podría uno tomar la decisión de darle las 8 semanas de siempre y entrar en cirugía. La mayoría de veces... ¿Cómo hace con el malo? ¿Cuánto tiempo La mayoría de veces ese malo termina el TNT y después son esos pacientes inoperables. Y esos pacientes inoperables entran en un grupo que en la inoperabilidad en recto, recuerden que entran en un esquema de quimioterapia diferente, donde el biológico empieza a tener función. Y por eso el diagnóstico molecular hecho desde el día 1, con todo el perfil Carras, mutado o no mutado, sirve porque usted después lo que tiene es una úlcera necrótica a la cual no tiene a dónde hacer la inmunohistoquímica y tendría que buscar la parte en sangre, pero siempre es mejor sobre la pieza. El que responde mal son los pacientes que les va mal. El que responde bien y tiene respuesta patológica completa y quedó desafortunadamente con una úlcera grande que no cumplió con el criterio de oro de ellos me refiero a Brasil, Wash and Wait, pues es el que se opera, pero sabemos que les va bien. Y eso es lo que tú me acabas de contar. Bien. Aquí hay una pregunta de Federico. ¿Cuál sería el papel del PET en el cáncer de recto? Entonces, PET, ¿cuándo tiene indicaciones? ¿Cuál es su escenario? No es el escenario del estudio prestadiaje, a excepción del cáncer de ano. Cáncer de ano es otra familia, es otro tema. Ahí hay PET, pero en recto no tiene indicación. Y ahí sí me voy a pegar un poquito las guías. La indicación está en la evaluación de la enfermedad secundaria, cuando usted está estratificando qué es rescatable primario y secundario o qué no es rescatable primario y secundario. Cuando uno tiene enfermedad metastásica con cáncer colorectal, hay 4 escenarios: hígado fácil, recto fácil, hígado difícil, recto fácil, recto difícil con hígado fácil, recto difícil con hígado difícil. ¿Quiénes son los inoperables? Lo que todo es difícil. Pero sabemos que la respuesta biológica, el principal predictor es la quimio paliativa de rescate. Los que responden bien pueden hacer rescatable algunos de los órganos. Si hace rescatable los dos, es que uno trabaja los dos. Por eso tiene un escenario de radio corta, este esquema, pero eso es otra de las 18 charlas que hay acá. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Siempre hablan del, cuando haces TAMIS, cierras siempre, Sí, radiados y no radiados. Esta está muy buena para el doctor Bustamante, que es más experto que yo. Pero estamos hablando de TEM y prefiero usar el término TEM, porque es como están las explicaciones. Vale. TAMIS plataformas también significa lo mismo, pero es que en el TAMIS también entran excisiones de extensión lateral, LST, dejémoslo como TEM. El TEM es una lesión residual que cumple unos criterios para poder ser resecada y eventualmente el cierre sepa que se va a abrir en la mayoría de los casos y que va a doler. Y va a pasar porque son desafortunadamente irradiados. Lo que uno aprende con la gente que más ha hecho TEM es que el dolor requiere hasta hospitalización, que el dolor dura 1 mes o 1 mes y medio o hasta 2 y finalmente cicatriza. Pero es mórbido. A mí, por ejemplo, unas cosas no lo mencioné aquí que me llama la atención, es que en el tema de preservación de órgano, si ustedes revisan el estudio CARTS, que es del 2018 y 19, los pacientes con TEM también tienen LARS, que eran síndrome de resección anterior baja de recto. Y uno se imaginaría que eso no debería pasar porque por eso le preserva el recto. Pero resulta que cuando se mide calidad de vida, cuando nosotros trabajamos y tocamos, alteramos mucho de la funcionalidad. Lo que pasa es que desde la oncología no lo hemos mirado tanto. Pero usted tiene LARS con las TME, obviamente, y también con TEM. Es decir, los pacientes se quejan de algo muy parecido. Probablemente es por la quimio-radio, la neoadyuvancia total. Entonces, mire que hay más para donde... Y en Wash and Wait también tienen LARS. Y tienen LARS, pero no es que le preservamos el órgano, pues quedan con fragmentación, quedan con ida al baño fragmentado. Sí. Mensaje 26, hasta un estimulador le sirve. El neuroestimulador es una de las cosas que uno puede mejorar la calidad de vida. Era el 27. Yo creo que voy como en 30, pero yo lo advertí desde el momento 1 que empecé a hablar que iban a ser 25 mensajes.
Así que no me des Luis duro. Nairo pregunta, ¿esfínter anal comprometido es rescatable con neoadyuvancia o la decisión está tomada? La decisión es la única razón que un esfínter anal interno significa Roulier 3. El grupo Grecar ya mostró que el Roulier 3 es para abdomen perineal o para preservación de órgano completa. Si no hace preservación completa, es un espectacular candidato porque es el grupo en interesfintéricas que le va mal en recaída locorregional. Entonces, casi que diría yo, para preguntar a Nairo que contestó, la pista está hecha desde el día 1. Lo único que lo cambia son las respuestas individuales del paciente a la terapia neoadyuvante total. Pero es poco probable que uno cambie el plan que desde el día 1 se trazó. Es como yo veo esto un poquito. Rubén había levantado una mano, no sé si tenías algún comentario, Rubén, o... Hola. no. No, sí. Tiene una preguntita sobre cuando ya hemos hecho ya la terapia neoadyuvante completa y hay una disminución del estadio, tenemos una lesión ahora T1, ¿qué tipo de abordaje quirúrgico no vamos a hacer? ¿Una excisión local simple o vamos a hacer algo más radical, más profundo con ese mesorrecto, a nivel de recto bajo? El recto bajo, ese es el TAU-TEM, que creo que hay un número ya del TAU-TEM. Si usted tiene Danos-Tay, tiene que reevaluar el estadiaje. ¿Cómo se reevalúa? Con lo de siempre. Y si usted está ante un T3, o sea, no hubo disminución del estadiaje, ese paciente va para un TME. Pero si usted tiene un TX, recuerde que revisar fibrosis en radioterapia es difícil para ellos darle T, pero hay unos trucos en T2 que ya tienen la hipointensidad y la hiperintensidad. En teoría baja la cicatrización o aumenta la intensidad cuando hay residuo. Ahí es donde está como herramienta la difusión en la resonancia magnética nuclear, que recuerden que es el pedazo que parece como un SPECT, que no tiene forma anatómica, pero que el radiólogo tiene que ser muy claro en clasificarlo si tiene o no. Entonces, muchas veces dicen, yo solo veo cicatriz, está hipointensa, pero tiene captación, tiene restricción a la difusión. Pues no es una respuesta radiológica. Entonces, para llenarse de razones, captó, le hago los estudios y pareciera que yo estoy dispuesto a hacer un TEM. Y el TEM va a patólogo. Y si el patólogo me dice PYT3, tengo que hacerle un TME. ¿Qué va a ser un TME harto? Porque va a salir mesorrecto perforado. Pero eso es lo que hay que hacer. Con abdomino, sin abdomino, con lo que usted quiera. Pero si el patólogo en su rescate le dice PYT1, PYT0, PYT2 en el 0 en 0, ACOSOC dijo que eso se puede observar. Y esto es parte de la preservación de órganos. La preservación de órganos no es solo wash and wait, es eso más esto. Y ahorita lo están llamando disminución del estadiaje para que a las personas frágiles, viejitos, ancianos, de pronto metamos algún grupo de pacientes en esto. Obviamente hay que ser bien experto en las plataformas y pues el otro constante está con el que se la inventó. Ahí hay una pregunta de Leandro que dice, rol de la escisión local en un T2 después de quimioradio. Eso es lo que estamos hablando. Es una disminución de estadiaje que yo no aprenden a hablar bien. Pero a no es todos, ¿o qué evalúas para decir a este sí, a este no? Porque estamos claros que no es vamos a hablarlo correctamente. Me tiene que decir a un Y, T2, porque ya recibió radioterapia. Porque si me dice que ese es un T2, yo digo, no, los T2 en el cero no se trabajan con reacción local. Pero me dice un Y o T2, o sea, recibió neo, recibió radioterapia y se volvió T2, se opera y ese es el que hay que mandar bien extendido, bien marcado y el patólogo me tiene que certificar si es un PYT2 en ese no. Y si el patólogo me certifica que es un PYT2, está listo, se observa. Tendrá los problemas que tiene todos los pacientes con cáncer de recto en el seguimiento. Pero si el paciente me dijo no era un T2 o que la resonancia se equivocó y era un T3, pues le hice una biopsia grande y tengo que completarle un TME. Sí. Bueno, tenemos hora y media. Aquí Dale, hay alguna yo no otra tengo pregunta, problema. creo que... ¿Ah? No tengo problema. Acá estamos. Hay mucha gente, sí, Bueno. 80 y pico. Sí. Mira, voy a tomar la palabra como dice Ingrid. Yo creo que parte de ese mensaje, y lo escribía yo en el chat, es que todos los que están como invitados, desde Luis Jorge, Jesús y también Leo, todos están trabajando en centros que son formadores
y que reciben y manejan casi constantemente el cáncer de recto. Entonces, yo sí creo que es importante para todos los que estamos como oyentes y que persistimos aquí, en que cáncer de recto se maneja en centros especializados, de que no es solamente, yo voy a operar una vez al año un cáncer de recto y yo soy buen coloproctólogo y lo voy a hacer. Yo creo que es apoyarse de la gente que lo maneja constantemente y que sabe todo lo que está hablando Luis Jorge, que sí son conceptos nuevos, pero que hay que estar constantemente actualizándose y formándose en ellos. Y los Bueno, números lo avalan. El que opere más cáncer de recto le va mejor, oncológicamente. Los números están claros para eso. La medida arbitraria, ¿cuál es el número? Bueno, hay métricas para eso, pero pues los que hacen más esto les va mejor, obviamente. bueno, no sé, algún comentario de los panelistas. Federico, ¿seguimos o nos vamos? No, mentira, ya es 1:30 y la gente se pone, ya, se Aquí cansa, estamos, ¿no? no pasa nada. Yo ya acabé las colonos, Pero, no hay problema. Federico, Doctor Leonardo, no sé, comentario usted que ha visto los dos mundos, porque los dos mundos son diferentes mundos. lo mejor de los dos mundos ha visto. Sí, pero son diferentes, ¿cierto? Muy ¿Cómo ha sido su diferente. adaptación a este tema en un sitio donde le hicieron resistencia? Hasta que el Y doctor García no dijo de preservación de órganos se aceptó. Antes de eso era resistente. Estados Unidos es bastante resistente a la idea de afuera. Usted ve que, como usted mencionó, en Europa se encargaron de la resonancia y ellos tardaron un poco. En Japón están hablando de ganglios laterales y están tardando mucho en aceptarlo. Y en Sudamérica nosotros estamos hablando de todo, preservación de órganos, de wash and weigh, y ellos tardaron muchísimo porque nosotros estamos con esto de los años 90. Pero creo que en este momento se están aceptando ideas de otras partes, están entendiendo de que todo hay que globalizarlo y que hay que protocolizarlo. Yo entiendo muy bien los problemas que se están mencionando de las personas con los colegas de resonancia, con los colegas oncólogos, pero si usted tiene un número importante de pacientes por los centros especializados que estábamos mencionando al principio y tiene personas de calidad y personas de confianza y usted se entrena con ellas, porque tenemos que entrenarnos nosotros en la parte endoscópica, oncológica, de resonancia. Nosotros también tenemos que formar parte de eso. Tenemos que evaluar y criticar nuestro propio trabajo y el trabajo de los colegas para hacer de verdad una reunión multidisciplinaria. Creo que esta reunión tiene que ser semanal. Si lo hacemos una vez al mes y no va el radiólogo, no asiste el patólogo, va a ser un desastre. Pero semanalmente enamorando a los colegas, porque es ese amor que nosotros tenemos que transmitirle para que ellos entiendan que nosotros estamos haciendo todo esto por el beneficio de un paciente, por la calidad de vida, por la sobrevida y para disminuir la recurrencia del paciente. Creo que puede llevar a algo bueno para nosotros y para nuestro centro. Doctor Luis, una vez más, felicitaciones, gracias a la sociedad, al doctor Figueredo y a la doctora Ingrid por la organización. De verdad que un honor una vez más estar por aquí. Doctor Juan Carlos. Juan Carlos, yo hablo después. Bueno, Chuy. Bueno, Hola. Bueno, Chuy, vamos a agradecerle también a la Sociedad Mexicana por habernos colaborado con la plataforma. Pues, hay una situación ahí que el que se está tapando los ojos ahí lo programó como una reunión y no como un seminario web, por eso estuvo limitado. Pero creo que es algo de enseñanza y quiero que lo voy a enfatizar ahorita, para que cuando uno recibe una invitación y le interesa un tema, pues tratarlo de ingresar lo antes posible también para tener un lugar. Creo que eso también les va a servir a toda la gente que se está quejando ahorita en el chat de Sí, ALAB, en el chat yo también tengo de unos nuestras cuantos. sociedades, sí, que porque no calzaron, bueno. No Pues llegó a otra para que- 100, ya porque iba a no decir, hay pero más bueno, cupo. va a estar grabado, por supuesto, se va a poder meter en las plataformas de cada una de las sociedades y pues bueno, va a estar ahí listo. De antemano, pues bueno, gracias por la invitación. Creo que no hubo mucho de mi parte que aportar por poner semejante plática de Luis. La verdad, excelente y pues qué bueno que sigue habiendo la academia. Y va para Deberíamos más. comprometer a Luis a cáncer de colon, Bueno, que esa es excelente. Bueno, yo me voy a despedir de mi parte, agradecer a la sociedad y a los organizadores, tanto a Federico como a Juan Carlos,
y le doy la palabra a Federico como presidente de la sociedad para que despida el seminario. Y de nuevo, muchísimas gracias, Luis, Rubén, Jesús y Leo. ¿Okay? Seguro, nuevamente, muchas gracias, Ingrid, por tu moderación excelente, al grupo de panelistas, insuperable, y no menos importante, el doctor Lombana, nuevamente, le reitero en la noche de hoy, en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Coloproctología, por su deferencia. Yo pienso que como comentario final, toda esta información, creo que debemos todos comenzar, doctor, no sé qué opina usted, por comenzar a familiarizarnos con la nueva terminología que de ahora en adelante debe ser usada por todos, pues, para unificar criterios. De acuerdo, completamente de acuerdo. Muchas Muchísimas gracias. a ustedes por la invitación, un placer estar acá con los amigos y poco a poco irlos conociendo y que estrechemos lazos y nos ayudemos, porque en todos los países tenemos las mismas barreras, creo yo. Y nos toca adaptarnos a con lo que podamos, creo yo. Seguro. Gracias. Bueno, Buenas noches. Chao, noches. gracias. Hasta luego, muchas